Queridos hermanos, amigos y también invitados que nos acompañan en este día, en esta mañana, vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical, así que para ello vamos a estar orando. Le invito a que incline allí donde está usted sentado su rostro y oremos a nuestro Dios para que sea bendiciéndonos durante este tiempo. Oremos. Padre, oramos a ti en esta hora, conociendo, Señor, que tú nos has dado este maravilloso día y especialmente, Señor, el mandato, Señor, de congregarnos y de estar juntos, Señor, para que en un día como hoy invoquemos tu nombre y te demos la gloria como iglesia, como tus hijos. Queremos que nos asistas, Señor, con tu espíritu, queremos que nos bendigas con tu presencia durante este momento, y queremos, Señor, acercarnos a ti para meditar, inquirir y contemplar por un momento tu palabra, tu ley, Señor, el testimonio que nos has revelado a través de ella para nuestras vidas. Transfórmanos, Señor, por medio de tu palabra, y haz que nuestro corazón, Señor, no halle resistencia, oposición contra tus mandamientos, contra tus principios y tus enseñanzas. Concédenos, Señor, la gracia, Padre, en esta mañana de oír, Señor, tu palabra y también de atesorarla en nuestros corazones. Pese también, Señor, a mi debilidad, a mi flaqueza, Señor, te ruego que tú me guíes y que pueda, Señor, ser de grande bendición también en esta hora a mis hermanos. Esto lo imploro, Padre, solamente por los méritos preciosos de tu Santo Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces voy a estar durante estos 3 domingos enseñando en la escuela dominical un tema muy importante, sí, un tema que nos compete a todos como iglesia. Y quiero introducir ese tema diciendo lo siguiente. Según Efesios 4, que creo que todos lo conocemos, Efesios 4, los primeros versículos, Dios nos manda a soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Y eso con un objetivo. ¿Cuál? El de guardar la unidad de la iglesia. Así que pregunto, ¿por qué se hace tan necesario hoy, hermanos, esta exhortación para la iglesia, como lo fue también para los primeros cristianos, aquellos efesios? Bueno, sencillamente, hermanos, porque así como en aquel tiempo, en estos días, nosotros como iglesia de Cristo estamos viendo que la unidad está siendo seriamente amenazada, la unidad de la iglesia. Y una de esas amenazas contra la unidad de la iglesia es la falta de perdón en muchos hermanos. Así es, hermanos, la falta de perdón en muchos hermanos. Hay muchos que no quieren perdonar, es cierto, que son duros de corazón. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque por un lado están los que ofenden a otros y ni siquiera se dan cuenta que han causado un daño o una ofensa a su hermano. O también están aquellos que, siendo conscientes de su pecado, no quieren reconocer que han pecado contra el hermano, no quieren agachar la cabeza tampoco para pedir perdón y solucionar su problema o su diferencia con el hermano. Por otro lado, también tenemos, hermanos, y no quiero justificar a nadie, a los que cierran su corazón para aquellos que los ofenden, que no están dispuestos a perdonar cuando el hermano viene y les pide perdón y lo hace de corazón. Ellos, aunque no lo digan con sus palabras, más bien lo muestran con su actitud. ¿Y con qué actitud? Muchas veces con desprecio, con rencor, con odio contra los hermanos. Muchos entonces se resisten a perdonar la ofensa o el maltrato de otros, y el argumento que muchas veces sacan a la luz es, bueno, es que esto perjudicaría mi reputación, me haría ver quizás como alguien débil o tonto. Hay otros que dirían, el agravio que me causó tal hermano es tan grande que yo no lo puedo perdonar. Y entonces dirían además, si perdono hoy esta ofensa, quizás mañana el hermano me ofenda más gravemente. Así piensan algunos hermanos. Y entonces yo pregunto, ¿es esto un espíritu perdonador? Pienso que no, ¿cierto? El tema del perdón en la Biblia, hermanos, es muy amplio y también muy importante. Quiera el Señor entonces bendecirnos con este estudio que quiero empezar el día de hoy y ayudarnos a entender en una pequeña medida
algo acerca del perdón de Dios y de la misericordia también que ha tenido con nosotros. Porque si no es así, hermanos, si no llegamos al menos a entender en una pequeña proporción el perdón de Dios, no llegaremos, hermanos, muy difícilmente llegaremos a perdonar a otros, a aquellos que nos ofendan. Así que, hermanos, debemos orar mucho porque el Señor nos bendiga en este tiempo. Oren mucho también por mí, para que el Señor nos permita aprender este importante principio como es el perdón en las Escrituras. Así que en este sentido vamos a estar examinando algunas cuestiones acerca del perdón, algunas preguntas que pretendo resolver o responder en estos estudios. Y la primera pregunta que quiero que nos respondamos es esta: ¿quién puede perdonar los pecados? ¿Quién puede perdonar los pecados? La respuesta a esta pregunta parece obvia, ¿no? Sin embargo, podemos decir que tiene dos respuestas o que se puede explicar en dos sentidos. Y la primera respuesta diríamos que solo Dios es el que puede perdonar los pecados cometidos contra Él. Solo Dios puede perdonar y creo que todos estamos de acuerdo en esto. Aunque la Biblia, hermana, nos dice que Dios es celoso y también dice que es vengador, que no tendrá por inocente al culpable y que está irado contra el impío todos los días de su vida, también resalta la Escritura que también la misericordia y el perdón de Dios. La Escritura también resalta esto, que Dios es misericordioso y perdonador. La Biblia afirma ampliamente que Dios es el que perdona. Vamos a buscar tan solo unas citas, por favor. Vayamos juntos a Miqueas 7, versículo 18. Miqueas, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 18. Veamos allí lo que dice el profeta en oración a Dios y admirado por la grandeza y los atributos de Dios. Leamos juntos entonces este pasaje. Quiero que fijen sus ojos allí. Dice el profeta: que Dios como tú, que perdona la maldad y ¿qué? Y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita ¿qué? En misericordia. Él volverá a tener misericordia, verso 18, de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto, hermanos, se nos muestra entonces que Dios es el que olvida el pecado, el que perdona nuestros pecados. Veamos también Daniel, capítulo 9, versículo 9. Y como le digo, este es un tema muy amplio, habrían muchas citas, muchos textos que nos hablan acerca del perdón y específicamente del perdón de Dios. Daniel 9:9 dice: de Jehová nuestro Dios es el que, el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Solo de Dios es el perdón, viene el perdón. Y también busquemos Nehemías, capítulo 9. Nehemías, capítulo 9, versículo 17. Y vamos a leer desde el 16. El pueblo aquí, o los levitas, vienen orando a Dios en este capítulo, haciendo una confesión. Y ellos llegan a reconocer algo muy importante también. Nehemías capítulo 9. Verso 16, si estamos allí leemos lo que dice la Escritura. Dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, y endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz
y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no que los abandonaste. Que muestra de amor, hermanos, y de perdón. Así que, hermanos, la Biblia de principio a fin nos deja ver acerca del perdón de Dios y nos enseña de esto. Y además nos muestra que Dios entonces puede perdonar el pecado y también lo hace completamente. Piensa entonces también en el caso de David, que siendo rey de Israel pecó terriblemente contra Dios. Pero David también se arrepintió de su pecado, lo confesó a Dios y ¿qué pasó? Fue perdonado. El rey David experimentó el desagrado de Dios y las consecuencias de su pecado. Estas tuvieron que venir. Pero también él pudo experimentar en su alma el perdón de Dios. Por eso podemos leer en el Salmo 86:5 estas palabras, no es necesario que las busque, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. David reconoció cuán bueno había sido Dios con él, perdonando su pecado. Además, hermanos, en este asunto, en el asunto del perdón, hay muchos que creen que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Dios del Nuevo Testamento. Muchos ven en el Dios del Antiguo Testamento o dicen que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios iracundo, implacable, que no tenía ni misericordia. Pero más bien consideran que dicen que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios amoroso, piadoso y compasivo. Pero nada podría estar más lejos de la realidad que nos presenta la Biblia. Pensar así de Dios es algo además de perverso, algo descabellado. Vean que hay muchos que piensan, o más bien ven a Dios como un ser malvado, como alguien que está esperando que nosotros nos equivoquemos para, como dice, caernos encima. O otros se imaginan a Dios como con una vara, ¿cierto? Esperando que usted y yo nos equivoquemos para castigarnos. Ese es el Dios que muchos ven, pero ignoran, ¿cierto? También porque no conocen a Dios. Como no lo conocen, entonces no pueden ver tampoco lo que nos enseñan las Escrituras acerca de su amor y su misericordia. Así que es la verdad, hermanos, Dios se nos ha revelado en las Escrituras de esta manera. Lo vemos al analizar la historia del pueblo de Israel. Un pueblo obstinado y ¿qué? Y rebelde. Podemos comprobar, hermanos, muchas veces en las que Dios mostró su compasión para con su pueblo, perdonando sus pecados. Y yo diría que fueron más las veces en que Dios perdonó a su pueblo que aquellas en las cuales dejó recaer su ira. Y en aquellos momentos, hermanos, cuando vemos que Dios trajo castigo a su pueblo, permitiendo que estos lo llevaran sus enemigos y los afligieran, vemos también que ellos clamaron a Dios y Dios no fue indiferente ante su clamor. ¿Qué hizo Dios? Dios tenía misericordia de su pueblo, lo bendecía y no lo dejaba desamparado. Si usted todavía está allí en Nehemías, lea conmigo en el capítulo 9 también los versículos 30 y 31. Que dice allí Nehemías también, en el libro de Nehemías, dice, les soportaste por muchos años, hablando del pueblo de Israel, y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no que escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios que clemente y misericordioso. Una vez más, hermanos, vemos a Dios perdonando el pecado de su pueblo. Dios se aira, sí, pero uno de los atributos de Dios, aparte de su ira, es tener misericordia. Lo leíamos en Miqueas, que Él se deleita en tener misericordia. Así que, hermanos, no podemos olvidar que todo pecado causa la ira de Dios y ofende a Dios, debido a que el pecado constituye entonces una ofensa directa contra Dios, contra su santidad
solo Dios, ojo, solo Dios puede entonces perdonarla. ¿Recuerdan también, hermanos, el pasaje donde Jesús sana a un paralítico? Marcos capítulo 2. En este pasaje nos cuenta que Jesús estaba en casa y estaba rodeado de una gran multitud que se reunió para escucharlo predicar. Dice también que vinieron a él unos hombres trayendo a un paralítico. Estos hicieron una abertura en el techo y por esta abertura entraron aquel hombre a donde estaba el Señor. Entonces Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Muchos hubieran querido que el Señor hubiera dicho mejor, queda sano de tu enfermedad primero. Pero el Señor vio primero su necesidad, y la necesidad primera de ese hombre era la de su alma, la de recibir el perdón de sus pecados. Así que estas fueron las palabras del Señor. Y ante estas palabras vemos también que los escribas que estaban allí presentes no les gustó mucho, porque ¿qué cavilaron, dice la Escritura, o qué pensaron en sus corazones? Dijeron, ¿por qué habla él así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí, hermanos, los escribas afirmaron algo cierto. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esto es verdad. Sin embargo, el problema de estos escribas es que no reconocieron la autoridad y la divinidad del Señor Jesús. Más bien, blasfemaron contra él. Entonces vemos al Señor Jesús respondiéndoles su pregunta y confirmándoles también diciendo lo siguiente, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, ¿para qué? Para perdonar pecados. Entonces le dice al paralítico, toma tu lecho, ¿cierto? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Primero vemos entonces la obra del Señor allí, esa obra espiritual en el corazón de este hombre, perdonando sus pecados y dándole la salvación. Hermanos, no podemos dudar entonces que Cristo tiene el poder y además la autoridad de perdonar todos nuestros pecados. De esto no nos debe caber la menor duda. Dios puede perdonar todo tipo o toda clase de pecado, no importa cuánto hayamos pecado. Si nos arrepentimos de corazón, Dios promete perdonarnos. Vayamos por favor a Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías 55, versículo 7. Dice el Señor allí, en el verso 7, deje el impío que su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y hace allí la especificación, amplio en perdonar. Así que Dios se apiada de aquellos que acuden a Él pidiendo perdón. Él entonces promete perdonarlos. No dudemos entonces, hermanos, del perdón y traigamos también a nuestra mente la misericordia que el Señor ha tenido al perdonarnos. Así que solamente Dios puede perdonar el pecado cometido contra Él. Pero en segundo lugar, con respecto a nosotros, los creyentes, podemos decir que los creyentes pueden perdonar también los pecados cometidos contra ellos. Y voy a aclararlo. Los creyentes entonces también pueden perdonar los pecados cometidos contra ellos. Pregunto, ¿sería algo equivocado afirmar que los creyentes podemos perdonar pecados? No, no estaría mal, siempre y cuando tengamos en cuenta que nosotros solo podríamos perdonar aquellas ofensas cometidas contra nosotros mismos. Pero si decimos que podemos perdonar las ofensas cometidas contra Dios, pues ahí sí estaría mal decirlo y aún mal suponerlo, porque como lo vimos anteriormente, solo Dios
puede perdonar los pecados cometidos contra él. Como dice el puritano Thomas Watson, leo: todo quebrantamiento de la segunda tabla de la ley constituye una ofensa contra Dios y una transgresión contra el hombre, puesto que se trata de una ofensa contra Dios, solo Él puede perdonarla. Pero ya que es también una transgresión contra el hombre, podemos perdonar nosotros. Hemos aprendido, hermanos, que los 10 mandamientos tienen 2 divisiones o tablas, ¿cierto? Los primeros 4 mandamientos, que corresponden a la primera tabla de la ley de Dios, están relacionados directamente con Dios. Así que transgredir uno de estos mandamientos es pecar directamente contra Dios. Piensa en el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que si existe algo o alguien a quien yo ame más que a Dios, entonces se convierte en una transgresión del primer mandamiento. Así que Dios me dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Quebrantar este mandamiento es pecar contra Dios directamente. Esos son entonces los primeros 4 mandamientos. Pero también hay otros 6 que corresponden a la segunda tabla de la ley. Estos están relacionados directamente con nuestro prójimo e indirectamente con Dios. Es decir, que cuando pecamos desobedeciendo alguno de estos mandamientos, pecamos doblemente. ¿Por qué? Porque pecamos primero contra Dios, quien nos ha dado estos mandamientos, pero a su vez también pecamos contra nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque sobre él recae el cuidado de Dios a través de estos 6 mandamientos. Voy a explicarlo por un ejemplo. Cuando los hijos, hermanos, y creo que todos somos hijos, pecan contra el 5.º mandamiento, y el 5.º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Están primero pecando contra Dios, porque Dios les ha dado o nos ha dado el mandamiento de honrar a nuestros padres. Pero también están pecando contra su mamá y su papá al desobedecerles, al ser groseros, ¿cierto? Al ser desobedientes con ellos. ¿Me entienden? ¿Y qué pasa entonces si alguien roba o daña la propiedad de su prójimo? ¿No estaría entonces pecando contra Dios, que ha dicho: no hurtarás? Y además de hacerle un mal a su prójimo, quitándole lo que es suyo. Entonces, ¿sí me logran entender? ¿Sí me hago entender? Entonces, los 6 mandamientos, cuando pecamos contra los 6 mandamientos, pecaríamos entonces primero contra Dios, quien fue que los dio, y también contra nuestros hermanos, sobre quien recae el cuidado de Dios en los 6 mandamientos. Así que, hermanos, no solo es grave pecar delante de Dios o contra Dios, sino que también es grave pecar contra nuestros hermanos o nuestro prójimo. Dios no se agrada ni del pecado contra Él, pero tampoco se complace, hermanos, en el mal que le hagamos a nuestro prójimo. Por lo cual, para Dios es importante que nosotros le pidamos a Él en oración perdón por nuestros pecados. Pero también es importante, hermanos, que busquemos el perdón de nuestro prójimo y restituir nuestra relación con Él. Además, hermanos, de que el pecado entonces es una ofensa contra Dios que destruye nuestra propia alma y también nuestro cuerpo, es también, hermanos, la causa principal del deterioro de nuestras relaciones humanas. El pecado ofende, hermanos, daña, lastima, causa dolor y sufrimiento a los que están a nuestro alrededor, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Ahora, si pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, es apenas obvio que nosotros busquemos el perdón y la restauración de nuestro prójimo. Quiero hacer aquí algunas aplicaciones como iglesia y hermanos, y es que no podemos negar ni cerrar los ojos ante la realidad de nuestra vida de iglesia. Por mucho que lo tratemos de evitar, tarde o temprano nosotros vamos a faltar. Vamos a entrar en roces con nuestros hermanos, en pleitos, en discordias, en disensiones.
Y como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:19, porque es preciso o necesario que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Pero entonces pregunto, ¿qué debemos hacer entonces cuando un hermano nos ofende y peca contra nosotros? ¿Debemos tomar una posición indiferente ante el pecado del hermano y hacer como que nada pasó? O más bien, para no seguir encontrándome con el hermano y tener que otra vez chocar con él, entonces prefiero irme de la iglesia, ¿no? Prefiero quizás buscar otro lugar donde hayan hermanos más simpáticos y amistosos. No crea, muchos piensan así. Ah, ya sé, piensan muchos. Esto no se va a quedar así. Y comienzan entonces a albergar en su corazón sentimientos y actitudes negativas contra los hermanos. Muchos no dicen nada, hermanos, pero escuchan al hermano que los ofendió y en su corazón sienten enojo y desprecio. Esto se ve entonces en las actitudes de muchos. La verdad entonces es que muchos no quieren solucionar sus problemas, no quieren solucionar las cosas, ni buscan confrontar al hermano o a la hermana que les causó el agravio, sino que más bien prefieren hablar de él, es decir, aumentar más pecado. Y entonces comienzan a murmurar, a chismear o a calumniar del hermano, pero no van directamente a él queriendo solucionar el problema. Además deciden, hermanos, no determinar ni extenderles ni siquiera el saludo. Y si de casualidad entonces se encuentran en la iglesia, hacen como dice el viejo proverbio y adagio popular: si te vi, ¿qué? No me acuerdo. Aunque esto pudiera parecer jocoso, hermanos, esta es la actitud de muchos. Y pregunto, ¿es esto una actitud piadosa y bíblica? Claro que no, para nada, hermanos. Pero esta es la actitud que hay en muchos. Es una actitud mala y perversa, porque además, hermanos, de estar promoviendo más pecados, como el orgullo, como la ira, como la malicia, la hipocresía o la murmuración, el odio, etcétera, etcétera, muestra la falta de perdón, hermanos, y la misericordia que hay en el corazón de muchos. Eso es lo que muestra. Sin embargo, hermanos, quiero también decir que Dios ha querido darnos mandamientos, darnos principios, normas para mantener nuestras relaciones como creyentes y como hermanos. Vamos a Mateo capítulo 18. No es el tema porque de pronto entraría en el tema de disciplina, pero quiero tomar este pasaje para aclarar algo importante. Mateo capítulo 18, versículo 15. Este es, hermanos, uno de esos pasajes claves que nos hablan sobre este tema y en el cual Dios regula también nuestras relaciones como creyentes. ¿Qué dice el Señor allí? Dice, por tanto, dice el Señor, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El Señor aquí da por sentado de que van a haber discordias, diferencias y pleitos entre nosotros. El Señor no ignora que realmente entre nosotros a causa del pecado van a haber estas cosas. Sin embargo, entonces da el principio, que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Ahora, hermanos, si haciendo estos pasos y los pasos siguientes, porque Dios nos da también todos los principios y los pasos allí para tratar nuestras ofensas personales, si haciendo entonces estos pasos juiciosamente, vemos que el hermano se arrepiente y vuelve a nosotros arrepentido diciendo, he pecado contra el cielo y contra ti, te pido que me perdones, ¿qué creen ustedes que debemos hacer? Debemos entonces perdonarle. No debemos albergar en nuestro corazón, hermanos, amargura, odio, desprecio contra los hermanos. Esto, como les decía, no es de Dios. A veces somos criticados por la falta de amor en esto.
en que viendo el pecado del hermano muchas veces no nos atrevemos a molestarlo, a reprenderlo. El Señor aquí nos manda, ¿cierto? Y manda al que fue ofendido a que busque reconciliarse con el hermano, ¿cierto? Ve y repréndele tú a él estando solos. Así que hermanos, si esto es una falta de amor, el hecho de que muchas veces pasemos por alto el pecado del hermano, de que no lo amonestemos y lo llamemos al arrepentimiento, también hermanos, se constituye en una falta de misericordia el no perdonar al hermano y buscar restaurar mi relación con él. En eso se constituye también, hermanos, en una falta de misericordia, en que nosotros no queramos perdonar a nuestros hermanos o busquemos restaurar nuestra relación con él. Así que hermanos, Dios desea que nosotros aprendamos a ser libres de estos pecados como son el odio, la amargura, el sentido de venganza o de resentimiento en nuestra alma. Y la manera entonces que Dios ha establecido para ser libres de estos pecados es el perdón, el camino del perdón. Permítame entonces concluir de esta manera esta parte de la enseñanza sobre el perdón, diciendo lo siguiente. Nosotros como iglesia no creemos, como lo enseña el catolicismo romano, que la iglesia tenga el poder, al igual que Dios, de perdonar los pecados o de perdonar toda clase de pecados. Ellos aseguran que cualquier pecado, los católicos, sea lo grave que sea, es perdonado por la iglesia. Pero esto no es, hermanos, lo que enseña la Escritura. Nosotros creemos que no es la iglesia, ni María, ni los santos, ni los ángeles, ni aun los curas, ni los pastores, los que pueden perdonar los pecados, sino solo Dios. Solo Dios, hermanos, puede remitir o borrar nuestros pecados y justificar al pecador declarándolo justo delante de sus ojos. ¿En base a qué? A la obra expiatoria de Cristo, a su sacrificio en la cruz del Calvario. Es por medio entonces de la sangre de Cristo que nos es quitada la culpa y perdonado nuestro pecado. Por eso entonces quiero invitar a aquellos que están aquí que no han creído en Cristo a que vengan a estar a cuentas con Dios. No deje pasar un día más en sus pecados. Confiese entonces su maldad delante de Dios. Pídale perdón. Crea en Cristo. Ponga su fe en Él, porque solo Cristo puede interceder delante de Dios Padre para el perdón de sus pecados. Y aquellos que son creyentes, quiero también decirles, hermanos, en segundo lugar, que aunque un cristiano no puede perdonar los pecados a la manera de Dios o perdonar los pecados cometidos contra Dios, la Biblia nos enseña que el cristiano sí puede, y más aún yo añadiría, debe a perdonar las ofensas cometidas contra él, contra sí mismos. Así que pregúntese, ¿tiene usted un corazón perdonador? ¿Guarda usted rencor o se enoja fácilmente cuando lo ofenden? ¿Hasta el punto de querer desquitarse por lo que le hicieron? ¿O perdona usted con facilidad la ofensa de otros? Pero si usted es el que ha ofendido a otro, quiero también preguntarle, ¿pide usted perdón? ¿Busca reconciliarse con su hermano? ¿Reconoce su falta y busca la manera de enmendar su error, su pecado? Ambas, hermanos, ambas virtudes, tanto la de perdonar como la de pedir perdón, deben estar entonces en nuestro corazón sin excepción o sin excusa alguna. Así que estemos meditando en esto, hermanos, y quiera el Señor entonces ayudarnos y enseñarnos también a perdonar. Oremos. Padre, oramos a ti en esta mañana también, dándote gracias, Señor, porque podemos ver cuán grande y cuán misericordioso has sido con nosotros, perdonándonos, Señor, todos nuestros pecados. Te rogamos, Señor, que trates con nuestro corazón, que podamos, Señor, entender la importancia, Señor, de perdonar en nuestras vidas, así como tú nos has perdonado. Que podamos, Señor,
Padre, ver también la maldad que muchas veces se manifiesta en nuestras vidas al haber desprecio, rencor, resentimiento contra nuestros hermanos, oh Dios. Perdónanos por esto y ayúdanos, Señor, a considerar también nuestras faltas, a buscar, Señor, reconciliarnos con nuestros hermanos, de acuerdo, Señor, a los principios que nos das en las Escrituras. Quieras tú, Señor, que nuestro corazón no se endurezca hacia tu iglesia, hacia nuestros hermanos, sino al contrario, busquemos soportarnos con paciencia los unos a los otros, aprendiendo, Señor, muchas veces a pasar el agravio por alto o la ofensa, pero también buscando restaurar nuestra comunión con nuestros hermanos. Danos la gracia, Padre, de poder aplicar esta enseñanza a nuestros corazones y quieras tú guiarnos, Señor, en tus caminos, Señor, y valorar, Señor, y amar cada día la misericordia que nos has dado para que así mismo, Señor, nosotros seamos misericordiosos. Oramos, Padre, en Cristo Jesús, rogando que nos continúes bendiciendo en este día. Amén y amén. Bien, mis hermanos, así que estemos disponiéndonos. Ya en un momento iniciaríamos con nuestro culto matutino.